Santa María Macua es un pueblo tan antiguo que difícilmente se puede dar una fecha exacta de su formación, la cual fue anterior a la del lugar donde actualmente se encuentra, seguramente antes del descubrimiento de América, quizá con un nombre diferente. Prueba de ello es que hay muchos lugares dentro del ejido en donde se han encontrado cimentaciones de construcciones que en algunos casos han desaparecido, como los cimientos hallados en los órganos y los localizados a un lado del río del Plan, donde últimamente se escarbó para el gasoducto. Esa misma antigüedad hace de Macua un pueblo lleno de leyendas, relatos y mitos que se han transmitido de generación en generación y que ha llegado hasta nuestros días por voz de los abuelos. En esta ocasión les traemos un relato que nos pone la piel chinita, y es el del puente de Piedras Negras, el cual fue construido en el siglo XVI, es decir, en los años 1500 y tantos, esto es, poco tiempo después de la conquista. En esta entrevista, realizada a un habitante de Macua cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, nos dijo lo siguiente. Cuando era niño escuchaba las pláticas de mis abuelos cuando le decían a mi papá y a mis tíos que procuraran no pasar de noche por el puente de Piedras Negras porque allí estaba la cosa mala. Al escuchar eso yo me acercaba junto con los demás niños de la casa para oír con mucha atención y nerviosismo el relato. Teníamos mucha suerte si eso ocurría por la tarde, cuando todavía se veía, porque podíamos salir a la pipí. Pero qué mala suerte si ya era de noche, porque seguramente al día siguiente había tunda por habernos orinado en la cama. En esos tiempos no había tanta iluminación como ahora, y la mayoría teníamos el baño en los magueyales o en las nopaleras afuera de la casa. El abuelo decía que sus papás le platicaron que cuando se construyó el puente desaparecieron muchos niños por la región, y que nunca más se volvió a saber de ellos, hasta que uno de los peones que anduvo ayudando en la construcción, en una de sus borracheras, reveló que cuando estaban construyéndolo tenían muchas dificultades para formar los arcos del puente, y seguido se accidentaba la gente, que parecía que nunca iban a terminar por tantas dificultades. Ese peón también decía que fue hasta cuando al lugar llegó una persona extraña para hablar con el encargado de la obra, que como por arte de magia la obra se aceleró, sin que siquiera una piedra más se desprendiera o se despegara. Ese extraño personaje no se acercó demasiado, decía ese peón. Fue por eso que no pudieron verle bien. Lo raro era que todas las mañanas cuando llegaban a trabajar, la obra no estaba como la habían dejado por la tarde, pues ya estaba construida otra parte más del puente. Había más piedras pegadas en las columnas y los arcos, pero nadie le daba importancia, pues pensaban que había un turno en la noche para concluir más rápido la construcción. Nadie sospechaba nada hasta que un día uno de los otros peones encontró entre dos piedras de uno de los muros del puente algo pequeño que colgaba. Era un dedo pequeño. Sin embargo, por temor, los peones no dijeron nada. Se quedaron callados, pues no se podía detener la construcción ni contrariar a los señores amos, ya que si alguien se atrevía a hacerlo, era golpeado con la cuarta del caballo. Finalmente se terminó de construir el puente y las diligencias, que eran transportes de caballos, pasaron por ahí con rumbo a Zacatecas y al centro del país, transportando oro, plata y mercancías que los españoles llevaban a los puertos para su envío a Europa. Hoy en día todavía hay huellas de ese viejo camino. Todo estaría bien si no fuera porque años después, las personas que caminaban por ahí, principalmente habitantes del pueblo y de los demás pueblos vecinos que comerciaban en la estación del tren de Carranza, comenzaron a escuchar cosas extrañas cuando en las noches pasaban por ahí. A partir de entonces se dice que por las noches se escuchan las almas en pena de los niños que fueron sacrificados y enterrados entre los muros del puente para darle fuerza y para cumplir el pacto que el encargado de la obra hizo con ese extraño personaje para poder concluir el trabajo. Cuando yo era niño acompañaba a mi papá a México, pero como en esa época no había camiones como hoy, se tenía uno que transportar en el tren. El último tren que venía de México pasaba por Carranza ya por la noche,
casi a las 10, y de Carranza teníamos que caminar hacia el pueblo. En una ocasión, al ir de la mano de mi papá y pasar por el puente de Piedras Negras, más o menos como a las 10:30 de la noche, sentí como mi papá me apretó la mano muy fuerte. No me dijo absolutamente nada, solo sentí como aceleró el paso. Había mucho frío, sí lo recuerdo, y se escuchó como si estuvieran jugando unos niños, pero tampoco dije nada. A partir de ese día, cuando íbamos a México, ya no pasábamos por el puente. Nos íbamos derecho por un camino que pasa en línea recta de Carranza a la colonia. Atravesábamos el río, pasando por las torres que están por otras milpas de lo que hoy llamamos como la loma, para salir por los callejones que llegan al puente del Plan. De ahí ya llegábamos sin ninguna novedad al pueblo.